Señor. Por ti estamos aquí, Padre. Por ti somos tus hijos ahora, Padre. Y hoy, Señor, podemos decir que ya no vivimos nosotros. Ahora tú vives en nosotros. Vamos, alabemos a Dios con nuestras palmas. Dile aquí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Justificada estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Una vez más, ya no vivo yo, no, Señor, Cristo vive en mí. Vives en mí. Su amor me rescató y es en Cristo. En Cristo salvo soy, crucificado estoy junto a mi Señor, por amor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y no me olvidaré, no, Señor, de la bondad de Dios. Siempre viviré como confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Gracias, Jesús, por tu amor, Señor. Nueva vida tengo el día de hoy. Cantemos una vez más. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, Señor. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe cada día del Hijo de Dios. Y no me olvidaré de la bondad de Dios, de tu bondad, más siempre viviré. ¿Cómo vamos a vivir? Confiando en mi Señor. Entonces dile: nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, gracias, Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Vamos con las voces, díganlo fuerte. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Todas las mujeres que tienen nueva vida digan: nueva vida en Cristo. Vamos, hermanas, digamos: nueva vida en Cristo tengo por ti, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Todos los varones que tienen nueva vida canten al Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Gracias, Señor. Vamos todos juntos. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida.
Gracias, Señor. Tengo nueva vida. Buenas noches, mis hermanos, buenas noches, bienvenidos una vez más a Casa de Oración, Nueva York. Le damos la bienvenida a todos los que se van conectando, los que están conectados. Gracias a aquellos que nos visitan por primera vez y los que se conectan con nosotros de diferentes países. Sabemos que hay un sinnúmero de países, ¿verdad?, que nos visitan, así que gracias por conectarse con nosotros a través de YouTube, también por el Facebook, estamos en vivo. Y en esta noche del viernes estamos aquí compartiendo la palabra de Dios como cada viernes 8 de la noche y como cada domingo 10 de la mañana. Y quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad?, por el cual estamos aquí frente a la palabra del Señor. Y vamos a continuar con temas individuales. Les anuncio que próximamente tendremos una serie para los viernes, una serie llamada Madurando en el Señor. Y próximamente estaremos ahí compartiendo la palabra de Dios para crecer y madurar como cristianos. Pero mientras tanto, en esta noche tenemos un tema individual que voy a titular ¿Cómo enfrentar el pecado? Primera parte. Vamos a hablar de la primera parte. ¿Cómo enfrentar el pecado? Primera parte. Ahora, antes de entrar en esta enseñanza, quiero darle un sentido de dirección a lo que voy a compartir en esta noche. Y aunque el tema, ¿verdad?, parece que nos está diciendo cómo vamos a enfrentar el pecado cuando tengamos deseo de pecar, y sí, ¿verdad?, sí, vamos a hablar de eso, pero mayormente vamos a estar hablando de cómo enfrentar el pecado en el sentido de la capacidad y del poder del pecado. Vamos a estar viendo aquí cómo podemos entender más el pecado, cómo podemos darle, vamos a decir, la importancia que merece, porque es importante entender el pecado, especialmente como creyentes. Y lo que me viene a la mente, ¿verdad?, al compartir, es que muchas veces no le damos la importancia que, ¿verdad?, debemos de darle al pecado en el sentido de enfrentarlo por lo peligroso, lo destructivo, lo engañoso, ¿verdad?, que es. Y todos reconocemos que nuestro Señor fue crucificado por causa del pecado. Muchos de nosotros miramos el pecado, y digo esto figurativamente, con un solo ojo, ¿verdad? Cuando digo un solo ojo me estoy dando a entender en el sentido de que no le damos nuestra completa atención. Lo más común cuando hablamos del pecado es pensar obviamente en matar, robar, mentir, adulterar, y como que encerramos en una cápsula, en una burbuja, nada más que pecado es adulterar, mentir, robar, matar, y no entendemos que el pecado es mucho más que sencillamente una obra externa. Lo que hizo el pecado en el capítulo 3 de Génesis fue mucho más profundo que sencillamente matar, robar, mentir. Y aunque no le estoy llamando que matar, robar, mentir y todo eso es sencillo, me estoy refiriendo que no es solamente eso. Vemos el pecado, ¿verdad?, sencillamente como algo malo. Por ejemplo, el pecado lo vemos, cuando decimos el pecado es malo, a veces decimos malo en el sentido como decir, tirar una goma de mascar en la calle es malo, ¿verdad? Y aunque los dos son malos, ¿verdad?, botar una goma de mascar en la calle, tirar basura, y el pecado es malo, no están en la balanza, en la misma posición. No es lo mismo decirle a un niño, mira, no golpees a tu hermanita, y ver al niño con un cuchillo en la mano y decirle, o sea, es diferente. Se dan cuenta que la magnitud de la corrección va a depender del acto, en este caso del pecado. Y sencillamente, ¿verdad?, no lo vemos como algo que causó la maldición de toda la tierra, o no lo vemos como la causa de la condenación eterna de muchos quienes enfrentarán el castigo del justo juicio de Dios por causa del pecado. Debemos entender el pecado de una manera clara y precisa, para poder enfrentarlo con entendimiento y con responsabilidad. Escucha bien lo que dije. Debemos entender el pecado de manera clara y precisa para poder enfrentarlo con entendimiento y también con responsabilidad. Primero debemos entender algo. No podremos jamás entender el pecado desde la perspectiva humana. Muchas veces queremos entender el pecado según el pensamiento subjetivo de cada quien. Por esa razón, por querer entender el pecado humanamente,
nos encontramos con un problema muy grande y por esa razón es que algunas personas dicen, bueno, esto es pecado, pero esto no. Y a lo que le decimos, a lo que es pecado, que le decimos que no es pecado, muchas veces es porque nos gusta o porque hay un beneficio en cometer ese pecado. No es una mentirita blanca, no es ¿verdad? Y comenzamos a minimizar y minimizamos tanto el pecado que lo llevamos a algo permisivo. Entonces no debemos en este caso mirar o querer entender el pecado desde de una perspectiva humana. Necesitamos mirar el pecado a través de los ojos de Dios para poder ver el pecado por lo que en verdad es. Entonces, la verdadera, vamos a decir, el verdadero o la verdadera esencia del pecado, lo que es en sí, porque fíjense que la palabra dice que el pecado se esconde, el pecado se enmascara, se disfraza, ¿verdad? Se presenta como algo bueno. Entonces, si no lo miramos con el ojo de Dios, y lo que estoy diciendo sencillamente es entender el pecado a través de las Escrituras, nunca le daremos el valor, ¿verdad?, que le debemos dar a entender y poner atención claramente a lo que el pecado es. Existen cosas, por ejemplo, que no se pueden ni entender, ni mucho menos examinar desde la perspectiva humana. Hay un sinnúmero de cosas que, ¿verdad?, la capacidad humana es muy limitada para ver. Por ejemplo, si ustedes le preguntan, se para en la autopista y te dicen, ¿a cuánto va ese carro más o menos? ¿A qué velocidad? Y tú dirías, como a 30, como a 60. Pero no tienes una respuesta concreta, no sabes porque no tienes la capacidad de medir lo que un velocímetro hace. Pues de la misma manera hay cosas que no se pueden entender, ni mucho menos examinar desde la perspectiva humana o desde el punto de vista humano. Algunas cosas requieren de tecnología avanzada para poder ver y percibir claramente. Por ejemplo, el pecado lo podemos comparar o podemos decir que el pecado es como un cáncer espiritual. Podemos decir que muchas veces no manifiesta la gravedad del problema por fuera. Con sencillamente mirar lo externo o basarnos en sentimientos subjetivos, no vamos a poder ver la magnitud del pecado, lo que causa el pecado, lo que el pecado en verdad es. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo es que las personas descubren que tienen cáncer? Ahora, podemos, si somos, vamos a decir, objetivos en esto, podemos decir, bueno, me di cuenta que tenía cáncer porque me dio un dolor o por una manifestación externa del cuerpo, o me dio fiebre o debilidad o alguna otra anomalía, o vamos a decir, me salió una masa en la piel. Bueno, se dan cuenta que eso directamente no es lo que nos dice si tenemos cáncer o no. Eso es una señal nada más, un poquito, ¿verdad?, de lo que el cáncer es, pero es una señal externa que nos va a mandar a buscar ayuda en un hospital. Entonces, muchas veces podemos decir, mira, te salió una masa en la frente y se te está poniendo negra. Y alguno podría decir, wow, ten cuidado que no sea cáncer. Pero no estamos afirmando que es cáncer, estamos asumiendo que puede ser cáncer. En muchos de los casos, el cáncer se descubre por un chequeo rutinario. Es decir, ni siquiera fuimos al médico a saber si teníamos cáncer o no. Sencillamente fuimos al médico y en los exámenes que el doctor hizo, se encontró con este problema, con cáncer, ya sea los pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas, etc. Hay todo tipo de cáncer. La razón por la que el pecado es como si fuera cáncer es porque puede haber cáncer de todo en nuestro cuerpo. Podemos tener cáncer en los ojos, en la cabeza, en el corazón, en los pies, o sea, nos puede salir un tumor en cualquier lugar. Pero el cáncer no se identifica hasta que un médico experto en la materia y con los equipos avanzados, claro, examine nuestro cuerpo interno y luego descubra el cáncer. Ahora, se dan cuenta que cuando queremos autodiagnosticarnos acerca de un cáncer, nadie podría decir, yo creo que tengo cáncer, ¿verdad? Aunque lo puede decir asumiendo, no tiene ninguna veracidad de saber si tiene cáncer o no. ¿Qué estoy diciendo con todo este ejemplo? De que el pecado, de igual modo, así sucede con el pecado, cuando alguno manifiesta, por ejemplo, ira, odio, enojo, pleito, engaños, adulterio, egoísmo, envidia, celos, rencor, chisme,
fornicación, etcétera. Cuando manifestamos este tipo de actitud, no siempre le atribuimos esto al pecado. O sea, no siempre nos vamos directamente y decimos, ¿verdad? Eso es por causa del pecado. Claro, una vez somos creyentes y una vez conocemos la palabra, podemos cristianamente decir, eso es el pecado. Pero me estoy refiriendo a una perspectiva humana, ¿verdad? Humanamente nunca le atribuimos al pecado nuestras actitudes pecaminosas. Nunca decimos, eso es el pecado eso. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo normal es que justificamos nuestros hechos y minimizamos el pecado, ¿verdad? ¿Qué sucede con alguien? Voy a seguir usando el ejemplo del cáncer. Con alguien que sí tiene cáncer, no lo sabe, pero tiene una evidencia de ese cáncer en su cuerpo, ¿verdad? Recordemos que no lo sabe esta persona y tiene cáncer, pero esa persona no lo sabe y le sale, vamos a decir, una masa en su cabeza. Y esa masa es un tumor. Pero esa persona decide y dice, eso no es nada, eso fue que dormí mal anoche y se me hinchó ese lado. ¿Qué sucede si ignoramos ese cáncer que existe allí? Bueno, se dan cuenta que el minimizar el cáncer, al minimizarlo, no se desaparece. No se desaparece, tenemos que enfrentarlo. Tarde que temprano, ese cáncer va a manifestar algo que va a salir a brote, va a salir a flote, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el pecado igual, aunque lo ignoremos, a la final nos va a matar. Miren, la esencia del pecado, vamos a preguntarnos qué es pecado, cómo le llama la Biblia pecado, o sea, cómo la define, ¿verdad? Lo que es el pecado. La palabra griega, hablando del Nuevo Testamento, una palabra griega que se utiliza para la palabra pecado es la palabra griega hamartía, así se dice en griego, pecado, o es la palabra que se usa en griego para referirse al pecado, mejor dicho. Y esta palabra significa errar el blanco. Ahora, se dan cuenta que sencillamente se le atribuye al pecado este sentido. Pecado, según, ¿verdad?, la definición de hamartía, significa que cuando un arquero toma su arco y su flecha, el cual su anhelo es darle en el centro, hamartía significa errar el blanco, fallar el centro, ¿verdad? Tirar la flecha y fallar. Bueno, la idea de hamartía tiene que ver con nosotros quedarnos corto al agradar a Dios, ¿verdad? Al querer cumplir la ley. Imaginando como si la ley, por ejemplo, así como un arquero, suponiendo que los mandamientos sean darle al centro al blanco. Y cuando Dios mira y te ve que extiendes, ¿verdad? Tensas tu arco, tu flecha, tiras y tu flechita se queda corta. Eso significa, incluso en inglés se dice miss the mark, es decir, fallar la marca de la exigencia, obviamente, del deporte, en este caso darle al blanco. Pero se le da el sentido a hamartía referente a nosotros quedarnos cortos en agradar a Dios, en cumplir su ley. Bueno, el pecado en su sentido más simple es sencillamente la distorsión moral del ser humano. El pecado causa en el corazón de las personas torcer en la forma que vemos la vida moral que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en la conciencia y que también encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, el pecado encuentra su asiento en la voluntad del ser. Fíjense, desde allí el pecado gobierna. Si usted se da cuenta lo que significa en verdad adoración, adoración sencillamente significa entregar tu voluntad a Dios, en este caso. Eso es adoración. Idolatría, por el contrario, es entregar tu voluntad a otros dioses o a otras cosas antes que a Dios. Entonces, si le entregamos todo nuestro corazón, entiéndase la voluntad, a Dios, estamos adorando a Dios. Pero si le entregamos todo nuestro corazón, tiempo, enfoque, esfuerzo, todo, a algo o alguien que no es Dios, la palabra le llama idolatría. Entonces el pecado encuentra su asiento en el centro del alma, el cual conocemos que es el corazón. Y desde el corazón es donde se manifiestan los deseos, las decisiones, en la manera que vemos y entendemos las cosas. Vamos a decir el razonamiento, ¿verdad? Cómo pensamos, cómo analizamos, cómo calculamos, cómo discernimos. Y si el pecado se asienta en el corazón, significa que somos gobernados por el pecado. Fíjense el problema.
Por eso es que vemos a Pablo con una lucha. Dice, yo queriendo cumplir la ley, hallo esta ley. Y ley es lo mismo que decir gobierno. Cuando Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, significa que Él se acercó, por lo tal, el gobierno de Dios estaba en la tierra a través de Jesús. Bueno, el pecado encuentra su asiento en la voluntad y desde allí controla todos los miembros humanos, impulsándolo a cometer y a vivir bajo la ley de la muerte. Vamos a decir, el pecado se asienta en el corazón de las personas. Desde allí gobierna todos nuestros miembros, en la manera que miramos, porque Jesús dice, si alguno mira y codicia a una persona que no es su pareja o no está en el matrimonio, y la codicia sexualmente dice que es adulterio. Por eso Jesús hablaba de que si la lámpara del cuerpo es el ojo, y el ojo se lo estaba atribuyendo al deseo del corazón. Si nuestros deseos son puros y anhelan a Dios sobre todo, Jesús decía en Mateo 6:22, todo nuestro cuerpo, miembros, estarán en luz. Pero si el deseo del corazón es pecaminoso, envidiamos, celamos, queremos las cosas terrenales, apreciamos más lo material que al prójimo, dice entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Bueno, en hebreo, que es el lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento, la palabra pecado tiene el sentido de la ausencia de todo lo que favorece la vida humana. Fíjense, pecado sencillamente es ausencia de todo aquello que favorece la vida humana. Ahora, fíjense en algo. No siempre pensamos que lo que más necesitamos es la ley de Dios. O sea, no siempre decimos, si Dios nos permite pedir algo, pídeme lo que tú quieras, ¿verdad? Y no me imagino que alguien diría, Señor, que tu ley esté en mi corazón. Porque no pensamos que lo contrario a pecado es la ley de Dios. Acuérdense lo que dijo Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. ¿Qué está diciendo Jesús? Que por el incremento de las personas que se apartan de la palabra de Dios, el corazón de esas personas que se alejan de la ley de Dios crecen en dureza, insensibilidad y frialdad de corazón. Entonces se tornan inhumanos, se tornan inicuos, etcétera, etcétera. Entonces la palabra hebrea, el sentido de la palabra pecado, tiene el sentido de la ausencia de todo lo que favorece la vida humana, ¿verdad? O podemos decir por otra definición, es la separación de Dios, así como Adán experimentó la muerte por la obediencia. Eso es pecado. Pecado sencillamente es dejar a Dios. Ahora, antes de avanzar, porque siempre veo una cierta confusión en este punto. Cuando hablamos de pecado, ¿verdad? El pecado en su origen natural, pecado sencillamente, para entenderlo de manera sencilla, es vivir separados de Dios. Ese es pecado. Ahora, se le llama pecado matar, robar, mentir, adulterar, etcétera, porque es la evidencia externa que el hombre puede ver, ¿verdad? Su comportamiento es lo que evidencia claramente, vamos a decir, el problema interno. Cuando el corazón del ser humano no tiene a Dios, vive separado de Dios, entonces por lo tal actúa pecaminosamente, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces no miremos inicialmente el pecado como matar, robar, mentir, adulterar, no. Esa es la evidencia de la vida pecaminosa, esa es la práctica. Dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Y luego dice, pero el fruto del Espíritu, ¿verdad? El pecado, mis hermanos, nos separa de Dios. El pecado forma su propio sistema de gobierno. Eso hace el pecado en el corazón. El pecado destruye y deteriora la humanidad. El pecado se disfraza de amor y bondad. Dije, se disfraza. El pecado produce deleite sensual. Por eso es que la gente le gusta pecar. Y el pecado también, podemos decir, tiene su autor y consumador, Satanás. En él se originó la maldad. Entonces, si usted piensa en lo que Satanás hizo, Satanás lo único que pensó fue, ¿cómo fue que pecó Satanás? Pensó en separarse de Dios y en el momento que pensó en eso, quería ser su propio Dios. Quería vivir como él quería ser Dios. Entonces, vemos que Satanás no pecó en los hechos, en el sentido de que, ¿verdad?, engañó, mató, no. Satanás pecó, se halló maldad el día que tuvo celos de Dios, el día que se separó de Dios.
El día que dijo, yo quiero ser Dios así como el Todopoderoso. Bueno, ¿cuál es la respuesta común cuando alguien peca? Vamos a pensar, ¿qué dice alguien en el momento que peca? Bueno, aquí tengo algunas, son una lista interminable, pero la respuesta común cuando alguno peca, fíjense, ¿me equivoqué? ¿Qué está diciendo? Porque cuando alguien peca, decimos me equivoqué, normalmente no decimos pequé. Yo recuerdo que hablando una vez con un hermano le dije, ay hermano, ayer no la pasé bien, le comentaba yo. Y me dice, ¿qué pasó, pastor? Digo yo, ayer pequé. Y yo le miraba la cara y yo percibía que inmediatamente pensó que yo le dije que robé, adulteré, maté, algo así. Y yo le pregunto, ¿qué pasó, hermano? Me dice, no, pastor, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Digo yo, no, sencillamente ayer no hablé con el Señor. Y me dice, ¿y ya? Digo yo, sí, eso es pecado. En el sentido de me separé del Señor y sentí el vacío momentáneo, ¿verdad? En un momento. Y eso es pecar. Y no lo vemos como pecado. Jeremías lo dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron y se hicieron cisternas. Entonces ahí es donde muchos se confunden y por eso es que pelean más con el hecho, pelean más con el efecto que con la causa. Y si nos enfocamos en la causa, el hecho podremos controlarlo. Por ejemplo, antes de avanzar, si tú tomas una manguera de agua, la conectas a la fuente de agua y luego esa manguera comienza a botar un caño de agua muy fuerte, la pregunta es, ¿cómo apagas, verdad, esa manguera o cómo haces que deje de botar agua? Bueno, si tratas de taparle la boca, no vas a poder porque va a seguir tirando agua. Tienes que ir a la fuente para cerrar la llave y luego la manguera deja de botar agua. Bueno, cuando nosotros nos conectamos a la vid verdadera, entonces dejamos de botar pecado, por así decir. Entonces tenemos que trabajar en la fuente, en la causa, no en el efecto. Bueno, retorno a la pregunta, ¿cuál es la respuesta común cuando alguno peca? Me equivoqué, ¿verdad? Algunos incluso dicen, ¿quién no falla? ¿Verdad? ¿Quién no se equivoca? Otra de las palabras muy comunes es, fue solo una vez, ¿verdad? No, solamente fue ayer. O a veces dicen, nadie es perfecto, o algunos dicen, solo Cristo fue perfecto. ¿Qué estamos queriendo decir con estas excusas? No me equivoqué, quien no falla, fue solo una vez, nadie es perfecto, solo Cristo falla, ¿verdad? Solo Cristo es perfecto, solo Cristo es perfecto. Bueno, encontramos una lista interminable de justificaciones que nos conllevan a minimizar el problema del pecado. O sea, cuando hablamos mentira, no fue que me equivoqué, no, pequé. Cuando me robo algo, ¿verdad? No podemos decir, ¿quién no se equivoca? Cualquiera falla. ¿Tú no pecas? Esa es la pregunta común o la respuesta común. Y no, debemos llamarlo por su nombre. En el momento que llamamos pecado por su nombre, de inmediato el corazón se escandaliza y crea una culpa positiva. Yo le estoy llamando culpa positiva. ¿Por qué culpa positiva? Porque Pablo dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Es decir, cuando me siento culpable por haber pecado de una manera correcta, eso me lleva al arrepentimiento. Pero cuando me siento culpable de manera negativa, dice que eso conlleva muerte. Entonces, hay 2 tipos de culpa, dice la palabra. El Espíritu te culpa de pecado para que te arrepientas, pero nosotros podemos culparnos de pecado para nosotros ir a la muerte. ¿Cómo es esto? Bueno, hay 2 tipos de culpas. O sea, hay una que produce arrepentimiento para salvación, pero hay una tristeza que produce, vamos a decir, muerte, dice 2 Corintios 7:10. O sea, aquí vemos que es peligroso minimizar el pecado. Entonces, en el momento que uno minimiza el pecado, ¿verdad? Le podemos llamar, no sé si han visto, por ejemplo, a veces ponen en el internet enfrentamientos de boxeadores. Yo no veo boxeo, pero he visto las noticias que están cara a cara, casi mente tocándose la nariz, están ahí. Y muchas veces el problema de toda la pelea tiene que ver con que uno de los dos está ahí privando del más guapo, bueno, en mi país guapo es más valiente, perdón. Se me olvida que me están viendo diferentes países, pero está como el más valiente, ¿verdad? Y comienza a hacerle bullying al otro y lo empuja, queriendo intimidar y minimiza a quien tiene al frente. Y luego resulta, ¿verdad?, al final de la pelea que perdió. ¿Por qué? Porque minimizó su oponente. Entonces, cuando minimizamos el pecado, nunca podemos enfrentar el pecado hasta que no entendamos la magnitud
y el poder que tiene el pecado. El pecado, mis hermanos, es algo peligroso, pero también es poderoso. El cáncer, como veníamos usando este ejemplo, no se mira desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva médica. De igual modo, el pecado no lo entenderemos según nuestra manera de ver las cosas, sino desde la perspectiva de Dios. Así miramos el pecado, cómo Dios ve el pecado. Miren, algunas preguntas que nos despiertan algunas actitudes del corazón de manera errónea. ¿Han escuchado estas preguntas que voy a hacer a continuación? ¿Han escuchado a supuestos cristianos, ¿verdad?, decir, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? Me imagino que sí ha escuchado vamos a decir, esa palabra. Algunos han dicho, ¿verdad? No, ya no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. ¿De verdad? ¿De verdad Cristo vino para librarnos de la ley? O mejor dicho, Cristo vino para librarnos del pecado que no nos permitía vivir según la ley, el cual es buena y perfecta de Dios. Cuando alguien dice no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, yo quiero creer que lo que están diciendo es que ya no vivimos en las ceremonias sacerdotales del tabernáculo que se hacían los sacrificios, guardar un día de reposo, ¿verdad? Todo ese tipo de sacrificios ceremoniales. Bueno, creemos, dice Hebreos, que en Jesús se cumplió todo eso. Jesús ahora no es el sábado, Jesús es el reposo. No es ni sábado, ni domingo, ni lunes. Ya no sacrificamos más corderos, Jesús es el cordero. Ya no hacemos ceremonias sacerdotales porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces sí, todas esas leyes ceremoniales, ritos, todo eso, ya claro, en Cristo se cumplió. Todo era sombra de lo que había de venir. Pero cuando hablamos de vivir en la ley, estamos sencillamente hablando de amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley que complementa todo el evangelio o lo que es el cristianismo. Entonces, cuando alguno dice, ¿verdad? No, ya no vivimos bajo la ley, muchos lo dicen para seguir pecando. Y luego se recuestan de la gracia para que cada vez que pecan van y piden perdón y el Señor, ellos creen, el Señor lo perdona y la sangre me limpia y vuelvo a pecar y vuelvo y pido perdón y minimizan el pecado y usan la gracia como si fuera un lavacarros, un car wash le llamamos aquí. Fui por ahí, ¿verdad? Me ensucié mi carro y lo meto en el car wash y sale limpio. Y miramos el pecado como algo muy sencillo. La ley, mis hermanos, ¿ustedes creen que vivir en la ley es religiosidad? ¿O es vivir la ley más bien ser más como Cristo? Porque la ley es Cristo, Él es la palabra, Él es el verbo. Y Jesús nos modeló exactamente cómo debemos vivir. Miren, la ley de Dios debe ser nuestro estilo de vida. Y recordamos lo que Jesús dijo, sin ley el corazón se enfría. Porque la palabra maldad en sí es la palabra anomia, que significa sin ley. Bueno, vamos a ver un ejemplo en Romanos 7, ¿verdad? Eso fue una larga introducción. Vamos a ver nuestro primer texto, Romanos 7. Vamos a ver aquí, voy a leer la Nueva Biblia Viva. Esta versión nos aclara porque los textos de Romanos son un poco complejos si no conocemos el Antiguo Testamento, así como Hebreos, tienen mucha conexión en contexto al Antiguo Testamento acerca de los ritos, acerca del tabernáculo, acerca del pecado. Romanos también tiene mucha, vamos a decir, mucho contexto del Antiguo Testamento, pero más referente a la ley dada por Moisés. Y Romanos capítulo 7, verso 7, fíjense lo que dice. Vamos a leer Nueva Biblia Viva, es la versión que voy a leer. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Esta versión me gustó en este texto porque nos va a contestar muchas preguntas mientras leemos, ¿ok? Voy a tratar de vamos a decir, explicar lo que vamos a leer. Romanos 7, verso 7 dice, ¿es que acaso estoy dando a entender que la ley de Dios es pecado? Ahora, la razón por qué inicio en este verso, ¿verdad? Es para no leer todo el contexto, pero Pablo ya viene hablando de que la ley lo mató, de que la ley se mostró en él pecaminosa, ¿verdad? La ley se mostró en Pablo pecaminosa. Y vamos a entender por qué Pablo venía diciendo eso.
Por eso aquí dice, estoy diciendo que, ¿verdad? O dando a entender que la ley de Dios es pecado, porque mata. No. ¿Por qué mata la ley? Porque la justicia aplicada al pecador es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces dice Pablo en admiración, claro que no, dice Pablo. La ley no es pecado, ¿verdad? No es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. Entonces fíjense, si no tenemos una muestra externa que refleje nuestros hechos en contraste a la santidad de Dios, nunca sabríamos que nuestros hechos son pecaminosos. Y yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo, cuando leen la Biblia, van creciendo en el conocimiento de su propio corazón. Y si somos honestos, nos vamos dando cuenta qué tanta maldad hay en nosotros. Porque vamos mirando la imposibilidad de vivir como Cristo, vamos mirando las intenciones del corazón y cómo la palabra como espada dice que parte el espíritu, el alma, lo separa y saca de allí lo que tenemos dentro, así como una radiografía. Entonces, Pablo, sigo leyendo. Dice, voy a retomar, dice, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. O sea, fue la ley que me dijo, me mostró mi pecado. Dice, jamás me habría dado cuenta de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? De que él tiene un deseo codicioso, pero él no sabía que era malo hasta que la ley lo confrontó. Sigo leyendo, verso 8. Pero el pecado usó aquella ley que condena, la codicia, para despertar en mí toda clase de malos deseos. Es decir, la misma ley sigue apuntando a nuestro corazón de que nuestros hechos en intención estamos rompiendo la ley de Dios, quebrantando el mandamiento, de Dios. Dice, si no hubiera ninguna ley que transgredir, nadie pecaría, porque no hubiese un contraste. Y esto que estamos leyendo nos dice por qué hoy todo el mundo quiere desaparecer la Biblia, para darnos permiso y libertad de vivir desenfrenadamente sin que nadie nos ponga parámetros, límites, etc. Dice el verso 9, dice, por eso antes de entender lo que la ley demanda, me sentía bien. Antes de leer, fíjense, antes de yo conocer la ley yo vivía libre, pero cuando llegó el mandamiento cobró vida el pecado y morí. Ahora pregunto, ¿fue la ley que puso el pecado en Pablo, según lo que estamos leyendo? ¿O ya el pecado estaba, pero fue la ley que evidenció el pecado que existía? Bueno, así es, verso 10. Es decir, el mandamiento que debía haberme dado vida, me condenó a muerte. ¿Por qué Pablo está diciendo que la ley que me debió dar vida, me mató? Porque la ley de Dios en sí es el estilo de vida que vamos a vivir en el reino de los cielos. Es en la manera que vamos a vivir. No cumpliendo la ley, sino viviendo esa ley, un estilo de vida. Entonces ya no veremos la ley, por eso Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos, porque a mí me agrada cuando yo le hago un bien a mi esposa. Pero ahora el Señor quiere que nosotros nos agrade cuando le hacemos un bien al que nos maltrata, al que nos ultraja, a nuestro enemigo, al que nos quiere matar, así como Moisés con Coré, así como Jesús en la cruz con sus enemigos, así como Esteban con los que le apedreaban. O sea, aquí vemos algo, Pablo está diciendo algo muy sencillo y muy claro. Miren, un ejemplo les pongo. ¿Cuántas veces hemos entrado a una oficina clínica o en un hospital con el celular en el oído y luego te das la vuelta y lees en la pared el letrero que dice no se permite el uso de celulares? ¿A cuántos nos ha pasado? Entramos a un lugar despistados, como dicen por ahí, y luego sí, yo soy el segundo, gracias, y estamos ahí en el teléfono y de repente hacemos así y leemos no celulares. Ay, en ese instante, ¿verdad? Viene algo al corazón. Cuando entraste estabas en paz, aún rompiendo la ley. Ahí estaba la ley, pero la ignoraste, no la viste, ¿verdad? Se entiende, pero ahí está la ley. Pero cuando ves la ley que te confronta, tu corazón de inmediato culpa, ¿verdad? Que rompiste la ley. Es decir, antes de leer el letrero estabas en paz. Bueno, estoy bien, nadie me está diciendo que estoy haciendo nada malo. Pero cuando lees el letrero que dice no se permiten celulares aquí adentro, o el uso de celulares, en ese momento tu corazón te culpa, te dice rompiste la ley.
Esa es la conciencia. Ahora vamos a leer un ejemplo en 1 de Juan 3. Vamos al libro de Juan, 1 de Juan, capítulo 3, verso 19. Este texto, ¿verdad?, va a recobrar un poquito de sentido con lo que venimos explicando. 1 de Juan 3, 19. Fíjense aquí lo que dice el apóstol Juan. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Fíjense, el libro de 1 de Juan nos ayuda a nosotros tener un punto de referencia si estamos en Dios o si no estamos en Dios. Dice luego, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Aquí asegurar el corazón es estar en paz, ¿verdad? Asegurar el corazón es estoy en paz con Dios, ¿verdad? Porque ando en su ley, ando en su palabra, ando en obediencia. Cuando andamos en pecado, el corazón está inquieto, no tenemos paz, viene angustia, estamos incómodos y no es bueno estar en pecado o escondiendo el pecado ante Dios, sino a cuentas con Dios. Dice el 20, pues si nuestro corazón nos reprende, aquí lo que está diciendo es si mi conciencia me culpa, me acusa, me confronta, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Hace unos días hablábamos de la diferencia entre la conciencia y el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta en el tema de ignorando la voz de Dios. Y nos damos cuenta que la conciencia nos muestra algunas cosas, ¿verdad?, que hacemos mal. Pero Dios perfectamente nos muestra todos nuestros malos hechos, todo nuestro pecado, todas nuestras malas intenciones. ¿Cuántas veces ahora en Cristo decimos algo que podemos justificar que no está mal, pero el Espíritu te dice no está mal, está mal? O sea, podemos decir, ¿verdad? Podemos hacer alguna acción y justificarla por lo que dijimos, pero el Espíritu te muestra la intención. Y si tú lo hiciste con celos, con envidia, con egoísmo, sin respeto, sin amabilidad, el Espíritu te dice, arrepiéntete porque lo hiciste mal. No es así. Pero luego dice el 20, a ver dónde ando. Al final del 20 dice, vamos a retomar el 20 para tener sentido. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y dice el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, si no sentimos culpa, dolor o confrontación por algún pecado, confianza tenemos en Dios. Es decir, si tu conciencia no te redarguye, Dios lo va a hacer a través de su Espíritu y su palabra. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. O sea, fíjense, aquí está diciendo así, lo voy a decir así. Todo lo que pidamos a Dios, Él va a contestarlo. Usted dice, ¿de verdad, pastor? Sí, vamos a leer lo que sigue. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué dice el texto que Dios va a contestar todo lo que le pidamos? Porque si vivimos en su perfecta voluntad, Él va a responder nuestra petición, el cual esa petición está alineada con la voluntad de Dios. Dice, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, todo lo que le pidamos a Dios que va en favor de su palabra, obviamente Él va a decir que sí, y por eso debemos de pedir conforme a su voluntad. Mire, nuestra conciencia, como decíamos, en alguno de los casos nos acusa, pero Dios en todo momento, al romper la ley, nos acusa, nos confronta, nos redarguye, ¿verdad? Nos reprende muchas veces. El corazón engañoso y perverso minimiza el pecado, justifica el pecado, esconde el pecado, se hace aliado del pecado, disfruta el pecado e ignora el pecado. Pero el Espíritu Santo está allí llevándonos a toda verdad. En el momento que el Espíritu Santo ve en nuestros corazones o en nuestros hechos alguna obra pecaminosa, de inmediato el Espíritu viene como ese agente defensor, ese agente que convence de pecado, porque Dios sabe que el pecado nos destruye. El pecado es malo, mis hermanos. Es como que usted en la casa llegue y una cucaracha y no le brinque, le caiga atrás a pisarla, matarla, echarla afuera. Usted no quiere cucarachas en su casa. Bueno, el pecado es como una cucaracha en nuestra vida, ¿verdad? Y algunos dicen, no pasa nada, solamente son 6, o sea, no hay mucho. No, el Espíritu ve la cucaracha, el pecado en este caso, y te dice, mira, una cucaracha. Ahora, si tú no haces nada, porque el Espíritu no la va a matar, si tú no matas la cucaracha, y estoy hablando en términos espirituales, el Espíritu no lo va a hacer por ti. Él solamente te pone el deseo
Él te ilumina el camino y te da la sabiduría y la capacidad, pero Él no decide por nosotros. Hermanos, no es lo mismo enfrentar un gato que enfrentar un león. Y quiero que usted como que se haga la idea y la imagen, no es lo mismo enfrentar un gato. Usted llega a una casa de un amigo y al abrir la puerta, usted mira y hay un gatito, usted hasta lo carga. A mí, por ejemplo, los gatos que viven dentro de las casas me dan alergia. Y desde afuera ya tengo los ojos así como que se me ponen rojos. Pero no tengo problema. Hace unos meses atrás estábamos en casa de unos hermanos en Long Island y había un gatito, porque si están afuera no me dan alergias. Y el gatito de momento me vio y comenzó a jugar conmigo y me lo subí encima, era un gatito negro, y estaba jugando y no pasa nada. Pero imagínese usted que lleguemos a una casa y al meter la cabeza así, saludo, buenas tardes, y de repente un león. No, imagínese, usted se va a sentar y decir, ven, kiri, kiri, ¿verdad, león? Siéntate aquí, ¿no? Ni entramos. No es lo mismo enfrentar un gato que un león. Bueno, muchos miran el pecado como un gatito, ignorando que el pecado es como un león. Satanás te dice, toma el gatito, cárgalo, no hace nada, hasta que siente las garras y los colmillos del león y luego te das cuenta que es muy tarde. Bueno, ese es el pecado, mis hermanos. El pecado siempre te toca el timbre de la puerta de tu corazón como alguien que te viene a ayudar. El Señor le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta, te está tocando, tú eres el que lo dejas entrar o no le permitas entrar. Eres tú, es tu decisión. Te puedes enseñorear de él, ahí le dice, ¿lo dejas entrar o no lo dejas entrar? Pero nos damos cuenta que hasta que no veamos el pecado como algo sumamente peligroso y destructivo, enfrentaremos el pecado con ligereza y subestimando su poder y capacidad. El pecado es como tomarse una bebida, de esas bebidas energizantes, así que hacen mucho daño al corazón. Así es el pecado, como beberte una bebida energizante en el desierto, te anima en el momento, te refresca, tiene buen sabor, se disfruta, pero te mata. Te mata. Te mata. Y si no miramos el pecado con este tipo de actitud, esta forma de actitud, no podremos nunca jamás vencer al pecado y siempre seremos vencidos por él. La pregunta es aquí, ¿cómo enfrentar el pecado, pastor? Con entendimiento, con responsabilidad y con la ayuda del Señor. Miren, voy a hacer unos ejemplos, ¿verdad? Dice, vamos al libro de Marcos, pongan una marca en el libro de Marcos capítulo 2. Aquí vamos a ver algunos ejemplos al terminar esta enseñanza de cómo Jesús, cuando hacía milagros, Jesús veía tanto en lo físico, así como en lo espiritual, la condición del corazón de las personas. Obviamente, cuando vemos a alguien con lepra, a alguien ciego, sordo, Jesús veía el deterioro de la humanidad por causa del pecado. Porque fíjense, el pecado tiene, si puedo decirlo así, dos efectos, dentro de tantas cosas que el pecado hace, hay dos efectos en deterioro y destrucción. El pecado, por causa del pecado, existen las enfermedades, la gente nace a veces sorda, ciega, muda, inválida, con defectos, vamos a decir, con condiciones anormales. Y vemos ahí cómo el pecado trajo deterioro, ¿verdad? Y rompe la naturaleza del cuerpo físico, ¿verdad? Y vemos todo tipo de enfermedades, condiciones del cuerpo, etcétera. Es una forma de cómo el pecado hace daño. Pero por otro lado, el pecado tiene su efecto, como dijimos anteriormente, en el corazón. Y el pecado entonces ahora deteriora en la manera que vemos la vida. Y ahora el pecado también tiene una forma de destruir en maldad. Vemos el pecado, por causa del pecado vienen tormentas, terremotos, enfermedades, niños nacen con problemas físicos, etcétera. Pero vemos por otro lado cómo el pecado en el corazón voluntariamente hace daño a los demás. Usa a las personas para que haga daño a los demás. Entonces, tenemos dos tipos aquí de pecado o dos tipos de forma como el pecado opera. Entonces Jesús veía estos dos. Cuando Jesús ve la muerte de Lázaro, dice la palabra que Jesús lloró. Le dolió la muerte de Lázaro al mirar cómo moría no solamente uno de sus mejores amigos, sino el ser humano. Le dolió porque no fue inicialmente el plan de Dios. En Génesis dice que vio la maldad de los hombres
y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Y arrepentirse allí obviamente significa que el Señor le dolió el resultado o el camino que el hombre escogió. Le dolió porque Dios tiene emociones. Miren, cuando Jesús hacía milagros, comentaba, Jesús veía lo físico y lo espiritual y miraba la condición del corazón de las personas. El efecto de las enfermedades del cuerpo físico, el externo, mostraban la condición interna del alma, el cual es causada por el pecado. Es decir, Jesús veía a un hombre ciego, pero también veía su ceguera espiritual, ¿verdad? Y vemos a un ciego que no puede valerse por sí mismo en el mundo terrenal, pero tampoco se puede valer en el mundo espiritual. Vamos a ver un ejemplo en Marcos capítulo 2, la historia del paralítico, ¿verdad? Que lo bajan por el tejado. Marcos 2, versículo 1, aquí un hombre que, ¿verdad? Tenía parálisis, ¿verdad? Todo su cuerpo estaba, vamos a decir, postrado en una camilla, podemos entender, el cual es un lecho, la palabra le llama lecho, pero es una camilla. Y este hombre vivía allí. Fíjense, es una persona paralítica que, ¿verdad?, depende de otros para moverse. Dice Marcos 2, verso 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Dice, y se oyó que estaba en casa. La gente se dio cuenta que Jesús estaba allí. Dice el verso 2, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Se llenó la gente buscando milagros y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Y quiero que noten la expresión, que era cargado por 4. O sea, no pudo llegar solo, tuvieron que llevarlo. Dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron, es decir, abrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho, la camilla, en que yacía el paralítico. Ahora, van a notar cómo Jesús identifica la parálisis externa y la parálisis interna, pero le da prioridad a la parálisis interna. Y dice el verso 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿verdad? Al ver que creían en él, ¿verdad?, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, cuando pensamos en alguna persona que tiene parálisis, una persona que no puede moverse del cuello para abajo, podemos decir cuadripléjico, ¿verdad? O cuadrupléjico, bueno, ya luego ahí en el Face y en el YouTube me corrigen. Nos damos cuenta que hay un problema externo que humanamente al ver eso nos escandalizamos, decimos, wow, es difícil vivir una vida con parálisis del cuerpo, no puede uno trabajar, no puede uno hacer nada, es dependiente totalmente de otros. Pero Jesús no ignoró la parálisis externa, más bien le dio la prioridad correcta a la vida de este hombre. Jesús piensa de esta manera. Jesús ve que este hombre, suponiendo que tenga 40, 50, 60 años, dice, este hombre ha vivido toda su vida en parálisis física, su cuerpo paralizado. En 100 años, si podemos decir, este hombre un día morirá y luego se va a encontrar de frente con el juez de toda la tierra, el cual también es paralítico espiritual. No puede vivir en el espíritu o espiritualmente como Dios nos manda para vivir en la ley de Dios. Entonces, después que muera, viene una eternidad, un tiempo que no tiene fin. Y Jesús dice, lo más importante es quitarle la parálisis espiritual. Ahora, fíjense en algo, no todos nacemos con parálisis física, pero todo ser humano nace con parálisis espiritual. Ahora, se dan cuenta que aunque este hombre era paralítico, tenía el deseo de ser sano, porque hay doctrinas que dicen que no podemos ser salvados por Dios si primero Dios no nos resucita. No, este paralítico, aunque fue llevado a Jesús, él tenía el deseo de ser sanado. Cuando se nos presenta el Evangelio, es apelando a nuestra voluntad, el cual el pecado, aunque tiene control del corazón, no significa que hemos perdido el entendimiento de lo bueno y lo malo, y de la vida y la muerte. No hemos perdido eso. Lo que hemos perdido es la capacidad de entender, vivir y agradar a Dios espiritualmente. Pero todavía queremos una buena vida. Y cuando nos presentan el Evangelio, si me sigues tendrás vida eterna, eso sí nos llama la atención y queremos vida eterna.
Porque 100 años de vida en la tierra y una vida eterna es incomparable, no se compara. Jesús aquí le dice, tus pecados te son perdonados. Pero aquí vemos que la multitud minimizaba el pecado y le daba más valor al cuerpo físico que al espiritual. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, es decir, no hablando, sino pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Fíjense, al mismo Dios. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, ¿qué mayor evidencia de que Jesús era Dios que le descubre el pensamiento del corazón? Increíble, dice el verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, eso es para espantarse, eso es para decir, ay, ¿cómo sabes que estaba pensando en eso? Porque era Dios. Entonces, Jesús no solamente dice, tus pecados te son perdonados, el cual solo Dios perdona pecados. Luego le descubre el pensamiento, pero luego hace el milagro, pero lo pone, ¿verdad? Aquí vemos al Señor con su omnipotencia, su omnisciencia, aunque no en este caso su omnipresencia porque estaba en un cuerpo físico, pero aún así operaban los tres. Y nos damos cuenta que Jesús dice, conociendo luego sus pensamientos, el verso dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y les hace una pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? La pregunta de Jesús de qué es más fácil lo está poniendo a ellos a mirar a Dios como Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible en este sentido. Y el Señor le dice, ¿qué es más fácil? ¿Verdad? O sea, la pregunta de qué es más fácil la está redirigiendo al poder de Dios. Porque, por ejemplo, si alguno va a un gimnasio y te preguntan, ¿cuál es más fácil para ti levantar como pesas? ¿Una de 20 o una de 500 libras? Y si tú dices, no, la de 500 libras, estás diciendo, tengo fuerza, tengo poder. La pregunta de qué es más fácil es, para Dios, ninguna de las dos son fáciles. Dios puede sanar un cuerpo porque Él lo creó, como también puede salvarnos de la condenación eterna. Entonces dice, ninguna de las dos. Aquí el enfoque es que Jesús era Dios manifestado allí. Y luego dice, ¿qué es más fácil? Verso 9, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, aquí está el mandamiento, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Cuando yo leía esto, no sé por qué, pero me llegaba Juan 14:6, que dice, Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad, el camino y la vida. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, la verdad nos ilumina y ya no vivimos en mentira. ¿Verdad? Vivimos una vida viendo las cosas espiritualmente por la gracia del Señor. El camino que Cristo nos da es de volver a casa. Ahora, caminando en su palabra, volvemos a casa. Esa es la idea. Y la vida es la capacidad espiritual que nos da para vivir según Dios nos ordena, pero también la vida eterna. En Juan 10 dice, yo soy la vida, he venido a traer vida y para traerla en abundancia. Entonces, aunque esto que le dice al paralítico es algo literalmente que tome su lecho y se vaya a su casa, está dejando un mensaje espiritual también, de que ahora este paralítico no solamente recibió la sanidad de su cuerpo paralizado físicamente, sino que también fue liberado de aquello que le traía la parálisis espiritual. Entonces él se levantó y enseguida tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La mayoría estaban más impactados por la sanidad de su parálisis. Este paralítico no podía volver a casa sin la ayuda de sus amigos que le trajeron o sin un milagro de Jesús. De la misma manera no podía entrar en el reino de los cielos sin la ayuda del Señor al perdonar sus pecados. Este lecho, mis hermanos, donde yacía o donde estaba apostado el paralítico, representa el pecado que gobernaba la vida de este paralítico.
esta, vamos a decir, camilla o lecho, lo cargaba, ahí vivía, ahí estaba postrado, sin poder moverse. El paralítico quería levantarse del lecho, pero no podía. El lecho lo cargaba, el lecho era su morada, era su lugar de refugio, vivía en este lecho, el cual iba a morir en este lecho si no recibía el milagro de Dios. Bueno, ese lecho representa el pecado. Lo mismo me acuerda la mujer samaritana. La mujer samaritana dependía, tenía una, vamos a decir, su corazón dependiente de los hombres. Había perdido su valor, su dignidad, estaba vacía y necesitaba a alguien externamente que le atribuyera el valor que ella en sí tenía. Y la mujer samaritana se encuentra con Jesús y le dice, el Mesías ha de venir, ¿verdad? Y Jesús le dice, yo soy. Y cuando se le revela como el Mesías, esta mujer recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo y en ese instante es nacida de nuevo y lo primero que hace es ir a evangelizar. Pero hay algo que quiero identificar. Jesús, cuando le habla al paralítico, le dice, toma tu lecho, levanta el lecho. O sea, ahora tú tienes dominio de ese lecho, no el lecho de ti. A la mujer samaritana, cuando recibe a Jesús, fíjense que dice la palabra que ella dejó el cántaro. ¿Por qué dice la palabra que dejó su cántaro? Porque el cántaro era el refugio donde ella iba a buscar agua para llorar, era donde iba a saciar, espiritualmente se saciaba con los hombres, pero este pozo representaba su lugar de refugio, su escondite. ¿Cuál era la excusa? El cántaro, porque al ella salir con el cántaro en la cabeza, toda la sociedad veía, esta mujer va a buscar agua. No sabemos si iba a encontrarse con los hombres allí, no sabemos si iba a llorar, pero ese cántaro representa el pecado en esta mujer, al punto que cuando conoce a Jesús ya no necesita este cántaro que le servía de excusa para ir al pozo. De igual modo, otra historia que recuerdo es Bartimeo, un ciego que cuando ve a Jesús comienza a gran voz a llamar a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego había oído el evangelio, había oído de Jesús, pero no lo veía. Y Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿qué quieres que haga? Pero antes de la pregunta sucede algo. Cuando Jesús le permite que el ciego vaya a él, dice la palabra que soltando, dice que lanzó la capa. Y esa capa también representa el pecado, porque era el lugar de refugio de Bartimeo, era donde vivía, era como su casa, así como el lecho. Pero dice que cuando ve a Jesús y Jesús lo invita, dice que soltando la capa, y soltar la capa habla de libertad. Cuando vemos estos hechos en la Biblia, nos están reflejando algo más profundo. Porque vemos en esta historia de Bartimeo que increíblemente recibe la vista y luego dice al final, recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Porque cuando Jesús lo sana, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No solamente tenía fe en el sentido de recibir la vista, le llamó Jesús, hijo de David. Hijo de David era apuntando al Mesías, creía en el Cristo por el cual se le reveló a la samaritana. El Cristo venía con una promesa de conquistar, así como Josué conquistó la tierra prometida, sacando de allí los gigantes, sacando los heveos, los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los heteos, etc., el cual esos representan el pecado que gobierna nuestro corazón. Esos gigantes gobernaban la tierra prometida, Canaán, pero había que sacarlos de allí y meter el pueblo de Dios, que es lo mismo decir, ahora Cristo viene a sacar el pecado de nuestro corazón para que Cristo more en nuestro corazón. La tierra prometida representa nuestro corazón. Y por eso vemos que la palabra dice que la palabra de Dios es como una semilla que viene al corazón de las personas para luego llevar fruto, para que Cristo gobierne. Fíjense que las 12 tribus que se plantaron ahí en Canaán era para gobernar a través de la palabra de Dios, pero era para salvar a la gente. Ese era el propósito. De igual modo, cuando Cristo viene a nosotros, viene para echar fuera a los gigantes. ¿Cuáles gigantes? El pecado que nos gobernaba, el pecado que nos controlaba, el pecado que nos destruye.
Y aquí Bartimeo vemos que recibe tanto la vista física como la vista espiritual. El milagro de recobrar la vista, vemos aquí, o el milagro de recobrar las fuerzas del cuerpo como el paralítico, o el milagro de recobrar la dignidad como la mujer samaritana, nos pueden facilitar el seguir viviendo aquí en la tierra. Pero el milagro del perdón de pecado puede devolvernos la capacidad de amar al prójimo y a Dios, devolvernos la capacidad de vencer el pecado y nos devuelve la capacidad de entrar a la vida eterna con nuestro Padre Celestial por los siglos de los siglos. Amén. Si no miramos el pecado según su capacidad y poder, siempre lo vamos a minimizar y lo vamos a ignorar. Al ignorarlo, le estamos dando la bienvenida al pecado a nuestra vida sin darnos cuenta. El pecado es algo tan grande que crucificó a nuestro Señor en la cruz. Fue por causa del pecado que nuestro Señor fue crucificado. Entonces el pecado no es algo sencillo. Si el pecado fuera algo sencillo, Dios lo tuviera en poco, no entregaría todo por nosotros, el cual es su Hijo, Jesús en la cruz. Pero nada más el hecho de saber que el Señor entregó su Hijo por causa del pecado nos dice que no había otra forma de enfrentar este pecado más que entregándose a sí mismo. Pero una vez que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, reconocemos como aquel que venció el pecado, Jesús dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Así nos damos cuenta, mis hermanos, que no debemos de jugar con el pecado, ignorar el pecado, minimizar el pecado y tenerlo como sencillamente algo malo, humanamente hablando, así como botar una goma de mascar en la calle. No, el pecado, así como Jesús dice, yo he venido para dar vida, el pecado ha venido para destruirnos. Entonces, si no tomamos el pecado, por así decir, por el cuello, por la gracia de Dios, si no lo enfrentamos en la gracia, si no lo enfrentamos en oración y viviendo en su palabra, el pecado finalmente tendrá la victoria sobre nosotros y nos va a matar. Así que yo espero que esta primera parte de esta enseñanza nos haya ayudado y nos haya dado una perspectiva diferente del pecado. Recuérdense que no debemos de analizar o entender el pecado según nuestro punto de vista, sino a través de los ojos de Dios, el cual es su palabra. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos permite ver el pecado por lo que en verdad es, Señor. Es dañino, es destructivo, es territorial, Señor, es engañoso, es malo. Me separa de mis seres queridos, me separa de mi Dios. El pecado es algo que debemos de mirarlo con los ojos del Señor. Y queremos que tú nos des discernimiento, Señor, que veamos las cosas tal y como Jesús la veía. No solamente en omnisciencia, porque no podemos ser omniscientes, sino el discernimiento de ver las cosas según su capacidad. Y el pecado es algo que Satanás lo usa para destruir, matar y robar. Yo te pido, Señor, que si alguno me ve, Señor, alguien que no te conoce, yo le predico, Señor, tu evangelio para que sepa que en Cristo Jesús tiene libertad de pecado. No solamente nos libras del pecado, sino que nos das poder para vencer el pecado. Así como el paralítico, quien dependía de un lecho o de esa camilla, luego lo levantaste en gracia, Señor. Y ahora al perdonar sus pecados, le das la capacidad de vencer ese pecado. Ahora, en vez del lecho levantarlo a Él, ahora Él puede levantar el lecho. El pecado antes me gobernaba, pero ahora yo puedo gobernar el pecado. Y no le voy a dar lugar ni entrada a lo que es pecaminoso. Yo te pido también por los creyentes que están batallando con el pecado. Y sabemos que tú nos has dado la gracia, la fuerza y la capacidad. Pero si no vivimos en tu palabra, si no estamos utilizando los recursos espirituales como la oración, tu palabra, el servicio, el amor a Dios, la adoración, el pecado nos va a vencer aún siendo cristianos. Y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu trayendo convicción de que miremos el pecado, Señor, con responsabilidad y entendimiento. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Les pedimos que sigan compartiendo las enseñanzas. Los que me ven, suscríbanse en el canal de YouTube, Casa de Oración New York, para que le lleguen las actualizaciones de las últimas enseñanzas.
Nos puede seguir por el soundcloud.com o nos puede seguir por el Facebook, pero cualquiera que sea, ¿verdad? Apoye lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y como siempre digo, cuando le das like en el Face o en el YouTube, no le estás dando like al pastor, le estás dando like a la palabra de Dios. Así que yo te pido que sigamos adelante. Cristo viene pronto, miremos el pecado por cual tal es y en su gracia podremos vencer. Así que buenas noches, que Dios les bendiga.